Bueno, pues buenos días a todos y comenzamos este seminario también pensado por David Barro y por Esvaluar. Y yo quiero empezar felicitando muy sinceramente todo lo que desde Esvaluar estáis mostrando y queréis mostrar, porque si algo es importante es que el arte nos ayuda a repensar el mundo y a innovar. Y yo creo que es un claro ejemplo lo que estáis haciendo en Esvaluar, de repensar el mundo, efectivamente, de verlo desde otro prisma, ¿no? El arte es un instrumento, yo siempre he dicho que el arte es un instrumento que ayuda a curar, que ayuda mucho a la salud. De hecho, últimamente hay médicos que recetan visiten un museo y escuchar conferencias como la de Enrique Juncosa o las palabras que antes ha dicho David, creo que también nos pueden ayudar a dirigirnos hacia otros objetivos y a otros territorios en los que igual encontramos las soluciones para las que ahora no parece ser que no la tenemos, ¿no? Y estoy muy bien rodeada por tres artistas a los que conozco muy bien y desde hace tiempo, no porque seamos mayores, sino porque nos conocemos desde muy jóvenes. Y yo he querido darle a esta mesa redonda algo que he leído en el libro de Nacht-Leven. Tuve la posibilidad de leer el capítulo del arte español antes. Tengo que felicitarte, David, porque, como ayer te comentaba, este capítulo es el que yo pienso que se debería de incorporar en las universidades españolas en la asignatura de arte contemporáneo, porque recoge muy bien lo que a nuestra generación nunca nos llegaron a enseñar. Nos quedábamos en Goya. Y en un texto de unas 15 páginas puedes perfectamente hacer un repaso de lo que es la pintura actual y de por qué en los años 90, que fue cuando nosotros comenzamos un poco a trabajar, nos hacíamos tantas preguntas, ¿no? Y el hacernos tantas preguntas es muy normal en un artista. Si algo es importante en la figura de un pintor, de un escultor, de un fotógrafo, es que se cuestiona continuamente el mundo, ¿no? Y en los años 90, a finales que empezaba la pintura abstracta, es cuando los pintores comenzaban a decir, bueno, pero ¿qué es esto de pintura? ¿Lo mío que hago es pintura? ¿Qué es? Porque era un momento en el que el pintor trabajaba con la fotografía, trabajaba con la escultura, trabajaba con el vídeo. Es cuando se empieza a acuñar el término de pintura expandida, ¿no? Porque no sabemos hacia dónde va. Las primeras obras de Guillermo Mora, que son pintura, que son escultura, que es instalación. La misma pieza que nos ha hecho Laura González en el vestíbulo, ¿qué le podemos llamar? ¿Instalación, pintura, partitura? Son muchas cosas, ¿no? Porque la sinestesia con la partitura, con la danza, la performance, es algo que también se empieza a dar, ¿no? Los soportes de la pintura, sobre todo a finales del siglo XX, se diluyen, la traspasan, la hacen más profunda y la hacen más lejana, ¿no? Y es cuando empezamos a estudiar un poco la pintura abstracta como un sentido muy interior de cada uno de ellos, ¿no? Que es lo que ocurrirá con las obras de Nico Munuera, que vemos el resultado final y no el trabajo íntimo que él tiene, ¿no? O esta figuración de Tomás Pizzá, que es una figuración de carácter cotidiano, pero muy crítico en su fondo. Yo voy a pasarles ya la palabra a ellos para que cada uno de ellos explique desde su punto de vista qué es esta pintura conceptual, cómo han llegado a lo que están haciendo. Y lo que voy a hacer es hacer una pequeña introducción curricular de cada uno de ellos. Nico Munuera, como he dicho y como hablaba con él esta mañana, es un pintor que se puede decir que bebe de Rothko, pero también de Prudencio Iazabal, que lo tenemos ahora mismo en la Galería Pelaires, ¿no? Su pintura es una pintura muy, muy personal, muy de él hacia el lienzo, donde estos trazos para él no tienen fin, sino que se los convierte en una repetición, pero yo cuando pienso su pintura y la miro, pienso como cuando vamos a un concierto, que nosotros no escuchamos al violín, al violonchelo, a la tuba, al oboe, escuchamos todo el conjunto final. Él sería como el músico que está aprendiendo cada una de esas partituras de cada instrumento y nosotros seríamos el director de orquesta que tratamos de trasladar al público esta composición y esta armonía final. Bueno, pues Nico Munuera nació en Murcia, pero se trasladó a Valencia a estudiar su carrera de Bellas Artes. Empieza a formar parte de galerías muy profesionales y asiste a ferias como Arco, etc. En el 2003 se traslada a París, becado por el Colegio de España, y en el 2004 realiza una reexposición conjunta con Hernández Pijuan.
en el Jardín Botánico de Madrid. En 2007 vive en Nueva York, becado, realizando un proyecto de pintura sobre papel japonés. Y entre 2008 y 2012 se traslada a Berlín. Es un artista inquieto que ha bebido de muchas ciudades y también se nota mucho en lo que haces. En este periodo realiza varias exposiciones en el Museo de Bellas Artes de Murcia, realiza otra en la que también participa con Loureiro y con Usle en el CEGAC. Su trabajo ha sido internacionalmente expuesto en ciudades como Moscú, Italia o Nueva York. Además de la continua colaboración con galerías nacionales e internacionales, destacan exposiciones individuales e institucionales realizadas en la Sala Verónicas de Murcia, en el IBAM, en la Fundación Marso en la Ciudad de México o Paisajes del Límite en el Patio Herreriano de Valladolid. Su obra se encuentra en numerosas colecciones de prestigio internacional, como son la Fundación Barrié, AENA, La Caixa, María Nollera, colección de KV, y así como de carácter internacional, como los museos de Grecia o de IVA en Birmingham. Así que ya, Nico, te paso la palabra y me dices si estás de acuerdo, si quieres o no, con lo que he dicho, porque igual no estás de acuerdo, pero yo creo que lo bonito es las interpretaciones que también que cada uno damos a lo que vosotros hacéis. En realidad, da igual que estemos de acuerdo o no sobre las cosas. Muy bien. No, a mí, por lo menos, no me afecta mucho. Muy bueno, bien. primero quería darte las gracias por estar aquí moderando, por acordarte de mí, de poder invitar a Pilar por haber coordinado todo tan fácil con María. Al final estoy aquí y no sé muy bien de qué hablaré, aunque me lo han explicado muy bien, pero intentaré. Bueno, voy a ser corto. Y, por supuesto, a David, que lleva tantos años apoyando la pintura y de repente siguen pasando cosas con importancia de su mano. Muy agradecido, de verdad, porque bueno, al final lo necesitamos. Necesitamos un poco de empuje y que nos hagan caso y que no... Y hablo de mí mismo, ese complejo que tenemos los pintores de parecer que pues, hacemos cosas que van simplemente a la pared para hacer un poquito más agradable la vida, cuando muchas veces hay detrás pues, esa idea conceptual, aunque no interese mucho los conceptos que hacemos, parece ser a veces, ¿no? Pero bueno, también quería, como estaba pues me estoy enrollando demasiado ya, pero muy bien. me ha interesado mucho lo que ha dicho Enrique Juncosa, ¿no? Sí. De el abstracto es urbano y no es como ha dicho, bueno, rural, perdón. Entonces, eso es un concepto que es muy interesante, porque a veces nos creemos que en lo rural no se hace, puede no hacerse, ¿no? Lo abstracto vivir. Bueno, las imágenes, ¿cómo va esto? A ver. Aquí. Perdona. Creo que el verde es el que va para Sí, bueno, voy a hablar un poquito, voy a intentar ser muy rápido. He hecho una especie de introducción. Bueno, vamos a ello. A ver, perdón. Mira, esta es la primera pintura que se supone que se encuentra hace unos 50.000 años, según se sabe ahora, en unas cuevas que encontraron en Indonesia, ¿no? Nosotros tenemos el referente de nuestras cuevas de Altamira. Esta no es de Altamira, pero está en la zona de Altamira, y lo que tenemos al lado es un tapies, ¿no? Cuando hablamos de cómo ha evolucionado la pintura, cómo hemos evolucionado los pintores, pues la verdad es que a mí me cuesta bastante pensar que hemos evolucionado incluso algo, la verdad, ¿no? Entonces, pues siempre hemos supuesto esto porque parece una manifestación, un acto de pintar es un acto de verdad que deriva en un mensaje, un acto que nos presupone pensar que aquellas pinturas realizadas sobre las paredes era una forma de representar el mundo y en la época que vivían. Y en el caso de la abstracción, pues es un poco más complejo, porque no hay una narrativa aparentemente en las pinturas. Aquí abajo. Ah, perdón, gracias. Aquí, mira, tenéis una imagen de unas pinturas. Esta no es española. Yo estaba intentando ceñirme a la abstracción española. Esta pintura no es española, es africana también, pero la de al lado es la de Hernández Pilluán, ¿no? Que de hecho actualmente, pues yo los pintores que cuatro pintores que voy a sacar, no es ni que me gusten ni más ni menos, de todos he bebido, pero bueno, es un poco las referencias que he podido hacer, ¿no? Centrándome en el arte español, me gustaba hacer esta referencia, ¿no? de cómo puede ser que es un instinto posible que no nos podemos quitar de encima, el hecho de la pintura. Lo llevamos desde el inicio de la humanidad, ¿no? Parece que está tan fuerte unido a nuestra constitución biológica, que a mí me encanta decir además que el hecho artístico, que al final también es un hecho poético en sí, yo creo que lo sitúo simplemente un escalón por debajo de la nutrición o la respiración, porque no hemos dejado de hacerlo desde los inicios. Y creo que lo curioso es que seguimos hablando de ella, pues porque no nos podemos despegar de ella
y posiblemente porque no podemos acabar de explicarla porque realmente quizás ni siquiera la entendemos, ¿no? Y por eso estamos dándole vueltas. Hago estas correlaciones porque pensamos eso, que realmente estamos evolucionando, pero yo creo que realmente pues poquito, ¿no? Luego sí que hay referencias o que podemos llevar como a ese soporte o esa forma diferente de cómo se ha enseñado lo que llamamos pintura, ¿no? Y quería poner aquí la referencia un poquito de Ángela, que ha estado estos días además con nosotros y que tiene esta tarde también la exposición, que son artistas que sí que de algún modo claro que han influido en la manera de verla, ¿no? Pues con esos lienzos, la forma de ponerlo, otros artistas como Mitsuo Miura, ¿no? El hecho de no colocar el soporte directamente lo que es la pintura de una forma convencional, pero que me parece que hay mucho menos, no veo como grandes avances, ¿no? En realidad. Yo en realidad me siento muy cercano tanto a estas primeras, me siento casi más cercano a primeras manifestaciones primitivas que al acto de tener que presentarla de otra manera, ¿no? Porque para mí es un lugar de introspección, por donde surge la forma, en mis ojos, antes de superando cualquier expectativa, ¿no? Tengo una clara influencia también, como no sé si has llegado a nombrar ahora a Prudencio, ¿no? O sea, como mucha gente, pero que trabaja también esa parte introspectiva, una influencia también de lo oriental, que es una cuestión que de los inicios pues yo he ido trabajando y que he ido desarrollando, ¿no? Me interesa también mucho abordar la pintura como un elemento natural, con el cual tengo que encontrarme en el proceso, que es realmente importante. Creo que realmente es lo realmente importante de pintar, en mi caso, y creo que la mayoría de los pintores no es ni siquiera mostrar lo que haces, o sea, es hacerlo, ¿no? Lo que pasa que es verdad que luego lo maravilloso es que se enseña, se conecta, crece, y realmente creo que eso es lo que hace que sea contemporáneo, porque conecta con el ámbito y las personas que tienes alrededor y pueden llegar, ¿no? a ese tipo a esa reflexión, ¿no? Estoy viendo que no me ha servido de nada las hojas, pero yo también que quería también, o sea, un poco mostrar también, o sea, que en mi caso, o sea, ese modo de pintar se convierte en una conexión profunda con la idea de lo humano. Quizá por eso sí que veo que, o sea, que refiere, ¿no? a esa idea de ancestral, ¿no? La pintura como algo telúrico, algo que realmente, pues ya digo, no nos la podemos quitar de encima, ¿no? Llegando a la parte actual, que creo que era la que más me preguntabais, yo creo que la práctica de la pintura es una vía de encuentro con esa emoción básica, profunda, pero que desafortunadamente estamos perdiendo. Y creo que la perdemos debido a nuestro modo acelerado y poco perceptivo de nuestro entorno. Porque en realidad las imágenes que consumimos actualmente, miles, quizás miles en un día, muchas de ellas, nos inducen a un agotamiento mental y ocular. Y yo creo que es aquí donde la pintura, de nuevo, de algún modo se ve afectada en nuestros días, tanto en la forma de hacer como en la forma de mostrarla. La pintura ya no se ve en un libro apenas, que por cierto, qué bonita publicación has podido realizar con la exposición que hay abajo, preciosa, la verdad. La pintura ya no se ve en ese libro, ¿no? Y apenas algunas personas van a verla en directo. Que si lo pensáis, muy pocas exposiciones, veis muchísima más pintura fuera de lo que es el ámbito de lo que tiene que ser la pintura directamente, que es la única forma de verla y si no de entenderla, de poder conectar con ella y emocionar. La diferencia de las imágenes de los libros, o sea, bueno, actualmente ¿dónde lo vemos? En el móvil, ahí es donde vemos realmente la pintura. Y ahí es donde creo que crea el cambio actualmente en la forma de relacionarse con la pintura. Bueno, con la pintura y con todo lo demás, ¿no? La diferencia que creo que pasa con la imagen en los libros, que antes pensábamos que era una imagen desvirtuada, pero realmente es una reacción física, son imágenes perennes y somos conscientes, por otro lado, de que no mienten porque somos conscientes de que son parte de una crónica pasada. Tienen ese carácter de archivo. Por otro lado, pienso que los libros y catálogos siempre nos han invitado a ir a ver la pintura en vivo, porque sabíamos que aquello era una estampita en el fondo, ¿no? Somos muy conscientes que esa imagen no es la real. Sabemos que la percepción en directo de la pintura es absolutamente necesaria. El problema de la visión en el móvil, que es donde realmente consumimos la mayor parte de la pintura, por desgracia, es que
creemos que esas imágenes que se consumen son, o sea, bueno, las percibimos como tan sumamente atractivas y nítidas que lo que percibimos ya nos complace y ya lo vemos como realidad. La pintura realmente la vemos así de chiquita y es muy complicado que volvamos al museo. La sensación de que tú has visto una exposición sin ir a verla es, vamos, unánime. Ya ves todo en general. Dentro de esa parte sí que quería nombrar a dos chicas artistas que sí que han trabajado, ¿no? Cómo se producen las imágenes, cómo presentan esa pintura, ¿no? Y han conciliado un poco esa idea tecnológica o del presente, por decir presente, aunque de verdad que sigo pensando que la pintura va mucho más atrás. Me vienen a la cabeza los trabajos de artistas españolas que trabajan en ese ámbito, que son como la obra de Infraleve, de Ima Femenía, que consiste en una superficie translúcida de origen de silicona, ¿no? Que actúan como grandes lienzos de color. Y un color que, por otro lado, proviene de la manipulación infográfica de imágenes elaboradas que proceden del ámbito digital, pero que a mi entender pues, podría ser una especie de abstracción de cómo enseñar otra vez la pintura. En realidad es una cuestión casi de formatos para mí y de materiales. Otro caso es el de Lola Zoido, ¿no? Que es una artista que explora de manera en que se construye la realidad a través de los procesos digitales y posteriormente las piezas se construyen con un carácter muy pictórico y abstracto, pero en unas terminaciones materiales que se acercan realmente a lo digital, ¿no? Yo pienso que en realidad la pintura cambia de aspecto de vez en cuando, según épocas. Yo, a diferencia que decía Barceló, que lo hace todo figurativo, yo veo casi toda la pintura abstracta, en realidad, porque la veo como muy de cerca y al final la veo como muy abstracta, ¿no? Pero que en realidad es que no hay duda de que el arte, en el caso de la pintura, crea un vínculo trascendente en el tiempo, las épocas, los lugares, y es una manifestación que de algún modo, pues, en secreto, pues, indecible, pues, nos conecta con algo común a todos los humanos. Yo creo que está la pintura ahí simplemente pues, para recordarnos lo que somos, ¿no? Que se nos olvida cada minuto. Y la idea de que podamos seguir hablando de ella, pues insisto otra vez, yo creo que es porque realmente somos incapaces de explicarla. O sea, nos atrae, la necesitamos, pero metemos palabras donde quizás solo tendría que haber silencio. No sé. Bueno, eso es quizá lo que caracteriza parte de tu trabajo, ¿no? La transparencia, el silencio, como yo comparaba con una partitura, ¿no? Pero es que tú tampoco pretendes, pienso yo, cuando haces tu pintura, aparte de que eres una persona muy humilde en ese sentido, o sea, no pretendes que nadie la vea. Cuando la vemos, incluso te da vergüenza cuando te decimos qué buen cuadro has hecho, ¿no? Te sientes como reparo. Bueno, a mí me gusta tomar distancia, pero realmente porque si realmente no tomas distancia de lo que haces, bueno, en mi caso, necesito la idea del olvido. Cuando estás trabajando Claro. Es que al final estamos haciendo una mancha en la pared, simplemente, o sea, una mancha, metiendo una brocha en un cubo. Darle vueltas a eso, necesitas el olvido para poder seguir aprendiendo también. Entonces, Claro, cuando porque veo es un algo que ha ejercicio muy sucedido... íntimo que tú haces. Sí, y con muy pocos materiales, son muy mínimos. Entonces, intentar estar dándole vueltas todo el tiempo, si te miras demasiado hacia atrás, es muy fácil que vuelvas a caer en algo que aprendiste. Es como que hay que estar como no sabiendo. Yo, de hecho, creo que una de las... Bueno, no sé, que me haya podido defender en la pintura es porque realmente nunca supe pintar. Es verdad, nunca supe dibujar. Yo en realidad empecé a pintar por una necesidad extraña y empecé a jugar con la pintura. Y sigo haciendo un poco lo mismo, lo que pasa que, claro, con el tiempo vas metiendo, lees, o sea, te metes en un contexto también contemporáneo y vas creciendo, ¿no? Y vas metiendo más cosas, bagaje de tu vida. Pero la básica es la acción y el hecho de ver cómo puede pasar algo, cómo se puede convertir la pintura realmente en naturaleza, porque al final es agua y arena, que es el pigmento. ¿Y qué hay de fascinante ahí, qué hay de extraño ahí, que tengamos que quedarnos pegados?
o sea, para mí es una vía realmente de conocimiento mío personal, interior, pero realmente sorprendente, o sea, que podría ser un ejercicio autocomplaciente, que respeto perfectamente, pero lo increíble es que cuando tú algo que has hecho que nadie te pide y nadie espera, pasan unos años y alguien se emociona de una manera increíble hacia unas manchas que tú hiciste. Yo creo que quizá eso es lo que me da una especie de pudor cuando me dicen, ¿no? Porque es como que no entiendo nada, no te conozco de nada y estás emocionada ante una sopa que hice hace 4 años, ¿no? No sé, Pero precisamente tú antes decías que para ti la pintura no había evolucionado. Si no hubiera evolucionado, igual la gente no se hubiera emocionado, se hubiera quedado en lo de hace 30 años. Entonces, sí que ha evolucionado en ese sentido. Todos los conceptos que tenemos y todas las miradas que tenemos alrededor hacen que un niño ahora no se extrañe de ver una pintura abstracta. A lo mejor se extrañan sus padres y son los que le dicen al niño, eso mi hijo también lo sabe hacer, pero los niños ya no. Ya no, porque han crecido con esa derivación de la pintura hacia la abstracción que tiene muchos significados. Y el significado se lo dais los pintores, se lo dan los críticos, pero también se lo da el ojo del espectador, que mira, porque tiene muchísima más información. Sí, hombre, a ver, las pinturas funcionan, bueno, todo el arte, ¿no? Funciona es un espejo, bueno, un espejo, es un elemento que te da justo lo que eres capaz de absorber. Esto A cada es. uno nos da una cosa distinta, pero nos da la justa. Nunca te da más de lo que tú puedes entender o emocionarte, ni menos, y a cada uno. Y además ese objeto además te va cambiando en el tiempo. Unas veces el mismo a la misma persona le da más y menos, ¿no? Yo creo que en esa idea que tenemos también de contemporáneo, por supuesto, hombre, a mí es que siempre me gusta como mi propia contradicción, ¿no? Decir que no ha evolucionado, que todas estas cosas, ¿no? Pero, porque que si no, no habría tampoco diálogo, ¿no? En esa cuestión lo que es interesante es que podemos ser contemporáneos, pero nos emocionamos con las cosas de hace 300 años y 400. Claro, y menos mal que nos Claro. emocionamos. Entonces, claro, seguimos jugando Claro. con las emociones, pero que la emoción es la misma, es la de un humano ante un objeto donde hay algo extraño, o sea, tenga forma, se haya hecho con silicona o con lino, ¿no? O sea, ahí hay algo que a mí me remite a tener que decir, no hemos evolucionado. Ya te Es entiendo. decir, evolucionamos cuanto más somos conscientes de lo que tenemos atrás. Bueno, y ¿no? cuanto más sabemos de lo que tenemos atrás. Todos sabemos que es un error olvidarnos de Giotto y olvidarnos del Renacimiento cuando estudiamos pintura contemporánea, ¿no? Y en este sentido podíamos pasar a Laura. Laura es una mujer que viene de la pintura y viene de la pintura porque ama la matemática y ayer también me contabas, que no lo sabía, que amabas la música. Y estuvimos hablando y comparando muchas de sus piezas con músicos que a nosotros nos gustan, ¿no? Poulenc, Bach, Händel. Ella utiliza fórmulas matemáticas para realizar las obras que hacen y aquí también las ha utilizado. ¿Y qué diríamos de Laura? ¿Es pintora? ¿Es instaladora? Una de las cosas que también sucede en los años 90 en adelante es que el artista, ahora digo el artista, en aquel momento era yo soy pintor, yo soy fotógrafo, yo soy escultor. Y fue cuando empezamos a acuñar el término de es un artista, ¿vale? Pues Laura este acuñamiento lo hace a la perfección, ¿no? Porque ha hecho cosas como llevar a la monumentalidad, las monumentalidades del Renacimiento, de las pinturas en pared, aquellas que quedaban fijas, ellas las hace en la actualidad, las hace además de manera efímera. Es algo que luego desaparecerá, ¿no? Pero nos remite un poco a la monumentalidad también del Renacimiento, que era como muy pedagógica, muy educativa, y la tuya no deja de serlo, pero no deja de serlo en el sentido de que también va a ser efímera. Bueno, Laura es canaria, nace en Las Palmas de Gran Canaria, es licenciada por la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, recibió algunos años el premio de KV a la mejor artista de la Feria Suab. Yo ahí ya te conocía un poco, pero ahí es cuando acabé de descubrir y te vi muchas semejanzas con Palazuelo y sus obras, ¿no? También. Y recibió la medalla de oro en la Bienal de Arquitectura de Miami. Aquí estamos viendo también esta hibridación, ¿no? Entre arquitectura, música, arte. Ha sido becada por el Ayuntamiento de París para realizar una residencia en el centro de Le Récollet,
en el 2019. Su trabajo se ha exhibido en numerosas exposiciones dentro de instituciones y museos, entre los cuales destacamos la Fundación Juan Mar, Media Lab Prado, el Colegio Oficial de Arquitectos, el CAAM de Las Palmas, el Centro de Arte de la Regenta, el Museo de Pollensa, La Coruña, Fundación Canaria, en fin, numerosos museos. Ha realizado exposiciones en distintas galerías nacionales e internacionales en Italia, Francia, Portugal, Alemania y participado en bastantes ferias Arco. Su obra forma parte también de colecciones públicas y privadas como Bragales, la colección Pilar Citoler, el TEA, el Centro Atlántico de Arte Moderno, etcétera, etcétera. Cuando quieras, Laura, estamos deseando escuchar y hablar de tu pintura conceptual. Bueno, primero, gracias por estar aquí todos presentes. Gracias a David por celebrar esta fiesta de la pintura. Gracias al equipo de Esvaluar. Gracias a Pilar. Gracias por esta bella presentación. Gracias a todos los artistas que siguen pintando. Bueno, en verdad yo concibo la pintura, cuando hablas de la monumentalidad, como una especie de ofrenda. También es algo que me gusta tener en cuenta. Nico hablaba del sentido privado, de la experiencia privada de pintar, que yo creo que todos compartimos porque la pintura es un trabajo muy solitario y cuando lo haces en espacios públicos lo elevas a algo, digamos, colectivo, ¿no? Porque también, aunque sea solitaria y sea un trabajo solitario, no implica que no nos guste la gente, que no nos guste compartir, que no nos guste emocionarnos y emocionar, etc. Yo voy a hacer primero describir un poco mi posicionamiento, a veces con cosas muy prosaicas. Yo vengo de las Islas Canarias, ustedes comprenderán el sentido isleño de todo esto. Para mí la pintura también es una isla dentro de todo este mare magnum de imágenes, de manifestaciones artísticas, y la vivo desde ahí. Sé que somos una minoría. y bueno, un poco introducir esto diciendo que el hecho de que yo haga intervenciones, que me gusta llamarlo así, intervenir pictóricamente en espacios, tiene mucho que ver con las dificultades que una persona que vive en las islas, lo mismo si estas islas son de territorio nacional, tenemos que pasar por aduanas con todo lo que eso implica, tenemos una gran desventaja al respecto, quizás por eso no haya más artistas canarios de mi generación, digamos, en el plano nacional. Y bueno, eso me ha llevado, pues igual que a Didman, a crear las pinturas aeropostales, pues a crear intervenciones en tiempo récord, aunque sean efímeras, y adaptarme, porque lo que más me gusta de la pintura es pintar. Entonces, a partir de ahí, este cuadro fue el primer cuadro que voló de la isla donde vivía, por entonces Gran Canaria, como digo yo, al continente, a la parte ibérica del continente, porque fue un cuadro seleccionado en Generaciones 2007 en Caja Madrid, en la Casa Encendida, y fue la primera vez que sufrí esas consecuencias de vivir en una isla porque estuvo retenido en aduanas y estuvo a punto de no llegar para la exposición. Todos ven claramente que hay un texto escondido, "You have nothing to say", no tienes nada que decir. Yo me imaginaba en ese momento, me cuestionaba que la pintura quizás no tenía nada que decir, pero aún así yo quería seguir pintando. Entonces, bueno, ahí me posicioné. Ahora lo estamos viendo muy bien. Esta serie, que estuve trabajando 2 años, que resume todo mi posicionamiento respecto a la pintura, la hice pensada para que el texto solo pudiera ser visto a través de pantallas, porque ya mi posicionamiento entendía que veíamos la pintura básicamente a través de pantallas, no in situ. Entonces, aquí estamos viendo todo. Este cuadro en verdad tiene 2 metros por 1,50 y cuando lo ves al natural no veías las palabras. Ahora voy a poner esta obra que se expuso en el CAM de Gran Canaria. Vemos ahí en el zoom, por ejemplo, que está hecho con pequeños pedacitos de pintura contados uno por uno, computados, y que era al final, cuando lo veías de lejos, que te dabas cuenta que había un texto escondido. Para mí todo esto remite a, estamos hablando de la que pintura es un arte conceptual, y es el título de esta exposición, pero ese concepto de la pintura viene de una experiencia previa. O sea, creo que los pintores, yo hablo por mí, creo que por muchos, hacemos un concepto de nuestra experiencia. Yo parto de una experiencia, la experiencia de pintar, y luego podemos meterle palabras, hablar, decidir qué hemos hecho, podemos... Yo no sabía que estaba usando las matemáticas cuando hice este cuadro, pero entendía que era una manera de controlar algo incontrolable. Es decir, que la música también me interesa por eso.
Mi proximidad a la experiencia musical es que porque su proceso, su método es muy matemático, muy preciso, cuenta con un lenguaje formal ya existente, formas concretas, pero sin embargo la experiencia de la música es sublime. Todo lo que cuando la vemos en el concierto, cuando vemos un cuadro en una exposición, cuando estamos presentes en un concierto, a pesar de la precisión del proceso con el que se hizo, se escapa, se fuga, ya no controlas nada. Y esa dicotomía entre el control y totalmente lo que no controlamos, lo que se desborda, es también una parte que está muy presente en mi práctica. Este es el cuadro completo, que es una reflexión a través del tiempo y de los números. Siempre es ahora, cuánto tiempo. En verdad no importa que veamos en el mensaje, lo importante es confrontarnos a esa dicotomía de no se puede ser lector y espectador al mismo tiempo. El ser humano, desde que ve una letra, agarra un sentido, ya no lo suelta. Es como un perro que encuentra el hueso, ya, esto quiere decir algo. Y bueno, es como, creo que era Reinhardt, tiene una viñeta en la que dice, ¿qué significas tú? El cuadro abstracto le contesta, ¿no? Es un poco un guiño, porque también entiendo que lo más serio del mundo es el humor. Mi inspiración, yo no llegué a la abstracción por cuestiones formales de la historia de la pintura, porque siempre entendí que la pintura no es lineal, remite a una experiencia primaria, a la necesidad de dejar un rastro, de dejar un cuerpo a través del cuerpo, que es el cuerpo de la pintura, en un soporte, ¿no? Pero, sin embargo, por mi manera de proceder, por la hechura de lo que hacía, me di cuenta que formalmente las formas hablan y las únicas formas que existen no son las de las pinturas, no son las del arte. Los telares, alguien me dijo, oye, esto se parece a las tarjetas perforadas, trabajas como si fueran tarjetas perforadas. Digo, es cierto. Y la historia de la computación, la historia de cómo hemos llegado a absorber y a producir tantas imágenes rápidamente, tiene mucho que ver con la historia de los textiles. De hecho, fue Ada Byron, la hija de Lord Byron, del poeta inglés Díscolo, quien sugirió que se podían usar las tarjetas perforadas del taller de Jacquard para introducir instrucciones en bucle en máquinas y no tener que ser movidas de manera mecánica, con un matemático que creo que se llamaba Babbage. Y bueno, aquí tenemos estas coincidencias, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues los textiles es el primer código de la humanidad. Y de alguna manera el ser humano dejó de vestirse con pieles cuando inventó el tejido, y el tejido implicaba una cualidad áptica, o sea, es como las matemáticas táctiles, ¿no? Y también sirven para proteger. Yo no sabía todo eso, yo puedo hablar porque he tenido la experiencia de esto, porque tuve la experiencia de hacer esta obra que le llamé Opus, esto es un zoom. Y también pensando un poco, por entonces tenía un pequeñísimo estudio de 2x2 y necesitaba hacer una obra muy grande y la hice por módulos. Yo nunca vi, o sea, simplemente me propuse seguir un código que cuando me equivocaba se transformaba, como el código genético. Y bueno, no tenía una idea preconcebida y fui llenando celdillas de 1 en 1 o de 2 en 2, haciendo variaciones. El color iba por una parte, la estructura binaria iba por otra, y al final no me daba cuenta de que el resultado, salvo cuando llegaba y la instalaba en el sitio. Entonces esta obra se instaló en varios sitios, muy precaria. Esto, por ejemplo, es un boceto de una obra mía, que ahora pondré, que simplemente son palabras y números, es el código. Digamos, esto es un texto, también me encanta la literatura, y lo que hago es codificar también en algunas series textos personales de mi diario en color y palabras que nadie lee. Y de hecho, yo gasto mucho una broma cuando algún coleccionista me ha comprado una obra, me dicen, ahora ya me puedes decir lo que pone. Y yo le digo, no, has comprado el tiempo para descifrarlo, porque también la pintura habla de tiempo. De alguna manera, estas fueron mis primeras instalaciones en espacios, esto fue en el Museo de Gran Canaria, también un poco hablando de la dicotomía entre texto e imagen. Esto es un degradado explicado en palabra, por ejemplo, dice from blue to gray. Pero en verdad el recorrido del color no acompasa al recorrido de la palabra. Entonces se ve también ese desfase entre la palabra, el color y la pintura. Instalaciones, también intervenciones, esto creo que fue en Madrid, en el centro de Fuenlabrada. Esto fue en el CAM, pintado con cal. Esto fue la primera vez que creo que es la obra de mayor dimensión que he hecho.
Bueno, es que el origen, también me encanta intervenir en arquitecturas, en fachadas, porque son como también pantallas, ¿no? Y de alguna manera las fachadas de un edificio, la arquitectura es un código, las formas hablan solos, los adoquines, los ornamentos, todo es lenguaje. Y es una frase que traduje en un código, aquí también intervenciones murales. Esto es una cita codificada de Francis Ponge, que estuvo este mural en las canteras, en el Museo TA. Siempre hago composiciones reticulares hasta un momento determinado ortogonales. Esto fue en París, jugando con la inclinación de la fachada a dos aguas de la residencia, Le Récollet, donde todavía estoy. Esto fue para Mad Blue en 2021, en Media Lab Prado, también hablando de poesía, de la relación de poesía-mujeres. Es decir, como yo pinto códigos, en verdad puedo acercarme a cualquier temática, pero para mí la pintura es eminentemente performativa. Performativa, personal, y cuando se lleva al espacio público, pues colectiva. Y un poco en una deriva de aproximarme más y de estudiar la conexión entre lo computacional y los tejidos y el lenguaje, pues trabajo en los entrecruzamientos, es decir, cualquier textil, aunque sea plano, bueno, no es plano, porque por ejemplo esto no es plano porque lo llevo en mi cuerpo, pero quiere decir la hechura tiene un pensamiento tridimensional, te obliga a pensar qué entrecruzamientos son posibles, son matemáticas táctiles. Y aquí en los papeles trabajo mucho sobre papel para luego llevarlo a escalas más grandes, a tela o a la arquitectura. También todo lo que se ha hecho con las manos, todo lo que remita, otra cosa que me parece interesante en este mundo donde ya no se tocan las cosas y la pintura en muchos casos ha perdido su cualidad áptica. Me interesa muchísimo, me inspira muchísimo no solo la naturaleza, sino también la artesanía. ¿Y por qué digo esto? Porque la artesanía no tiene ninguna pretensión y hacerla puede dejarnos hasta en un estado pseudo-meditativo. Y siempre hemos visto como los textiles, los tapices imitaban a los grandes cuadros de la pintura. Y creo que es interesante plantearse por qué la pintura no puede imitar a los textiles cuando para mí son una obra mayor, ¿no? Esto está basado en el trenzado. Esto fue una intervención en Max Estrella, también pensado como trama y urdimbre, creando espacios. Esto es uno de los últimos trabajos que he hecho, que es un nudo estibador. Es un mural que va a estar colocado en un barrio obrero de Las Palmas de Gran Canaria, que ahora está gentrificado. Entonces, pues, es un homenaje también, una ofrenda a todos los estibadores, a todas las personas de carga y descarga que trabajaron, que ya no viven, no pueden, no tienen digamos, el acceso monetario para vivir en ese edificio, pero que siempre vivieron ahí y han dejado su impronta. Y esto es en modo proyecto, todavía está por realizar, es un mar de nudos. Y creo que esta es la última imagen. Y bueno, es un poco como trabajo. Gracias por vuestra atención. Gracias, Laura. Has hablado, Laura, de dos temas que a mí me interesan mucho personalmente, bueno, y sé que a mucha gente de la que está también en esta sala, porque has dicho que la pintura habla del tiempo y has reivindicado la técnica artesanal. Y una de las cosas que desde hace años por fin hemos recuperado en el arte contemporáneo es la forma de trabajar del artesano, el crear sin prisa, el tomarse el tiempo, el que sea como un ejercicio. Y ahora no nos da miedo decir que en el arte contemporáneo recuperamos esas técnicas y no nos da miedo decir que nos acercamos a los procesos artesanales. Antes era como algo denostado, ¿no? Y ahora la recuperación de la cerámica, del vidrio, de lo textil en el arte contemporáneo ayuda a esos dos conceptos que tú has hablado, ¿no? Sobre el tiempo, sobre las técnicas y no deja de ser sobre el silencio. Tú dices que es un trabajo muy personal, pero al mismo tiempo has hablado de que es performativo, en el que necesitas que la gente participe también de ello. Y el mezclar estos dos conceptos ya no nos da tanto miedo. O sea, vamos viendo cómo sí que evoluciona el concepto de la pintura. Cuando salgamos de esta charla, Nico, pensarás distinto. ¿Evolucionamos hacia atrás?
cogiendo las cosas Vale, artesanales. pero es que muchas veces para ir hacia adelante hay que ir un paso hacia atrás y entonces evoluciona. Es que realmente evolucionar Claro. no es ir hacia adelante. No, evolucionar es estudiar lo de atrás, que nos hemos olvidado muchas Sí. veces, es estudiar lo de atrás para poder un paso hacia adelante. Entonces, en ese sentido, entiendo lo que quieres decir y hay esta evolución que, pues eso, que acabaremos de ver, ¿no? Y tenemos a Tomás, que es el que en el panorama artístico quizá es de los, no digo, ya hace tiempo que lo llevas, aquí eres muy conocido, pero eres, dijéramos, de los últimos que te incorporaste de esta mesa al panorama artístico y además en esas nuevas corrientes de la figuración que aparecieron incluso a veces como una necesidad, ¿no? Pero es una figuración individual y pública y es una figuración también como muy crítica. Parece muy, dijéramos, con muy poca maldad. Tus pinturas son muy amables, pero en el fondo tienen una crítica tremenda, o sea, son muy inocentes. Sí. Yo recuerdo cuando vi tus primeros trabajos que parecía y resultaban inocentes, pero están cargados de una carga que hay detrás tremenda. Voy a leer un poquito tu currículum y ya dejo que defiendas. Que esto no es mío, ¿eh? Quiero decir que esto lo he puesto yo, pero que yo no he puesto imágenes de mi trabajo en ningún caso. No, pero precisamente lo digo luego más nos lo porque cuentas. Es verdad que se parece, ahora cuando le he visto la pintura de Dot, he dicho, ostras, se parece bastante a lo que yo hago, pero no es mío, es decir, es de otra pintora. Bueno, Tomás Pizarro nació hace unos cuantos años también. Estudió Arquitectura y Bellas Artes en Madrid y durante este periodo cursa 2 años también en el Politécnico de Milán y en la Universidad Sassari de Cerdeña. Tras acabar sus estudios en el 12, recibe la beca Madrid Procesos para desarrollar un proyecto en Berlín. Al año siguiente recibe la beca Archiquites del Círculo de Bellas Artes en Palma. En el 2014 empieza a trabajar con la Galería Adaya, que yo ahí es cuando te conocí, en el Centro de Arte Contemporáneo de Alaró, con su primera exposición individual, donde expones los trabajos que habías desarrollado en Berlín. En el 15 comienza a ser presentado por la Galería Xavier Fiol de Palma, donde el año pasado presentas tu quinta y última exposición individual. En el 17 fuiste a Londres, donde participaste en el programa TARS Studio Painting hasta el 19. En el periodo del 18 al 21 es representado también por la Galería Herrero de Tejada de Madrid. En el 2022 ganas el Premio Nacional del Gobierno de Cantabria. Actualmente compagina su labor docente universitaria con la labor como artista en la ciudad de Palma y alrededor de España y el mundo. Cuando quieras, Tomás. Bueno, como yo decía, yo me he aventurado y no he traído ninguna imagen de mi trabajo. Menos mal que David y Pilar van a programar algo mío, porque si no, no quedaríamos sin ver nada de lo que yo hago. Yo lo he hecho conscientemente, esto de no presentar nada de mi trabajo, porque a mí lo que me interesaba era plantear como un concepto que he visto que ha desaparecido del panorama artístico español y sobre todo levantino y mediterráneo, que es la idea de la pintura como acto de observación directa del contexto, ¿no? Yo no sé si estaréis conmigo y me hubiera gustado que esto fuera un formato más de diálogo, en el que aquella tradición tan de estas partes de España, como que habían iniciado, por ejemplo, en Mallorca tenemos la tradición de la escuela poyensina, del pintor observando directamente la realidad circundante, ¿no? No sé si conocéis pintores como Mir o Camarasa, son pintores catalanes que vinieron a la isla, que venían un poco, digamos, a agudizar, ¿no?, el ojo y mirar a ver cómo podían interpretarse y enfrentarse a esa realidad circundante, ¿no? Actualmente, si yo voy a muchas ferias, me encuentro, para mí, en muchos casos, ejercicios puramente estilísticos que no tienen que ver con esta idea, ¿no?, del acto de mirar como centro, ¿no? Debo decir que hace unos años a mí esto me empezó a preocupar en el momento en que un comisario me dijo que le gustaban mis trabajos porque parecían que eran bocetos de arquitecto en grande, ¿no?, que eran como grandes sketches de arquitectura de viaje, y eso me hizo pensar en que yo entendía así la pintura, ¿no? Yo voy a un sitio e intento, a través del dibujo y la pintura, entender qué es lo que me interesa de ese espacio, ¿no? Y así es como yo proceso esa pintura, ¿no? Entonces, lo que he traído aquí es una selección de 5 imágenes, me parece, o 6, muy poquitas, para poder, de alguna manera, hablar a través de otra artista de esto que estoy contando, ¿no? Esto es Lois Dot, que yo creo que es una pintora poco conocida en España, que es una pintora de la escuela de Maine,
que vivía en Nueva York y que trabajaba mucho en torno a su realidad más cercana, ¿no? Intentaba entender su realidad más cercana a través de la pintura, ¿no? Aquí realmente es una pintura bastante compleja. No solamente es ella vestida de verano a través de un reflejo de una ventana, sino que yo creo que está también haciendo como pequeños guiños a la tradición de la pintura occidental, ¿no? Vemos una ventana que es lo que ha sido la pintura en Occidente desde la tradición albertiana, ¿no? Estamos hablando de pinturas abiertas a espacios virtuales, ¿no? Y a través de ventanas, ¿no? Podemos interpretar toda la pintura que hay en el Prado así, ¿no? En este caso, además, también trabaja con la idea del reflejo, ¿no? Hay también como cosas como más dramáticas dentro de la pintura de Dodds, pero que en realidad no están hablando de drama, están hablando de esa idea de lo que está pasando en su entorno circundante. Estos son prácticas de incendios el cuerpo de bomberos de allá, de Maine, donde vive ella, que compraban casas para poderlas quemar y poderlas apagar, ¿no? Entonces, a mí este pequeño gesto, que en realidad parece muy contundente, de pintar pequeñas cosas que están pasando en mi entorno, me parece que es lo más interesante, ¿no? de esta pintora. Aquí tenemos otro de los ejemplos, ¿no? Luego también me gustaría hablar un poco de la manera en cómo está pintado esto, porque como tú decías, es una figuración aparentemente amable, pero que también está hablando de algo dramático, ¿no? Y lo está haciendo desde un punto con un lenguaje gestual amplio, bastante... Bueno, podemos ver perfectamente cómo están construidos esas manchas de color, ¿no? Que son casi como aguadas de trementina, ¿no? Y el fuego que está interpretado casi de la misma manera que está pintando esas masas de vegetación del fondo, ¿no? Esto vuelve a ser un Lois Dodds, esto es una figura bastante más relajada, pero que también tiene este intento de provocación visual con ese gran superficie amarilla y los paños en primer plano, ¿no? Pero que también está hablando de una cosa tan banal, aparentemente tan banal como las sábanas colgadas en el patio trasero de su casa, ¿no? Y otro elemento parecido, ¿no? Donde aquí se ve más quizás la gestualidad. Bien, yo cuando elegí estas imágenes era porque quería de alguna manera hablar de otro concepto importante, que era el del genius loci, que es un concepto que aparece en torno a los años 60 y que tiene más que ver con la arquitectura. Y es la idea de intentar entender cuál es el genio del lugar, ¿no? Las características particulares de cada lugar. Eso lo hago yo bastante en mi pintura, porque normalmente me enfrento a espacios que nunca he experimentado, ¿no? Yo normalmente he trabajado en Londres, he trabajado en Berlín, y entonces he intentado hablar desde cero de esos espacios a través de este ejercicio de primero dibujar, fotografiar, hacer bocetos y luego llevar los espacios a formatos más grandes. Y creo que era interesante hablar de Lois Dodds porque si hablábamos a lo mejor de lo que estoy haciendo yo ahora, que es sobre el entorno de Mallorca, que me ha costado muchos años llegar a hablar sobre Mallorca, no lo entenderíamos tanto como una pintora que está hablando de una cosa que para nosotros es exótica, como la arquitectura del norte de Estados Unidos, ¿no? Donde están los barns, están estos paisajes verdes, esta vegetación tan frondosa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en definitiva, en realidad yo ya he contado lo que quería, pero me hubiera gustado también poder hablar un poco de por qué en el contexto actual en España esta pintura de observación sobre el entorno prácticamente ha desaparecido. Otrora era tan común, ¿no? Y ahora de repente ha desaparecido. Y creo que estamos yéndonos quizás a lo mejor a lenguajes que tienen que ver con la incorporación del cómic, la incorporación de los medios. Quizás también estamos trabajando mucho más hacia paisajes interiores que hacia paisajes exteriores, ¿no? Y eso era una cosa que me hubiera gustado también en una mesa redonda. Pero puedes introducirlo. Pues lo introduzco. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esa diferencia que hay? Yo creo que lo que se pierde claramente, que se pierde en todos los aspectos y que nos repercute directamente no a la pintura sino al arte, es la frase que acabas de decir, capacidad de observación. Da igual, es en general, o sea, vivimos fuera de la capacidad de percepción, de observación, claro, de introspección, vivimos en la distracción absoluta todo el tiempo. Totalmente. Y es donde estamos metidos entonces. Y en la hiperestimulación, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora cuando estaba mirando decía,
coño, es que parece realmente un paisaje bastante aburrido. Lo que pasa es que a mí me fascina, ¿no? La idea de poder... Yo me acuerdo que yo tardé en Londres, cuando vivía en Londres, 3 días en decidirme a pintar un cuadro de un cuervo comiéndose un trozo de pan. Mojaba, los cuervos son muy inteligentes, el pan duro lo llevaba a un charco, hacía así, mojaba en el café con leche y se lo llevaba otra vez a comer. A mí ese momento de observación me pareció maravilloso. O sea, me habían dado cuenta de una cosa que si no tengo este nivel de profundidad de la mirada, lo paso por alto. Y no me entero de que el animal es un ser inteligente que ha hecho una especie de mullada en el café con leche, ¿no? ¿Me entiendes a lo que me refiero? Sí. Y ese ejercicio de estimulación a través de la pintura es lo que a mí me interesa. Yo creo que... Perdón. Sí, Sí, no. sí. Lo que dice Nico, la pérdida de atención es un síntoma de nuestro tiempo que tiene que ver con la salud también. Lo estamos viendo ya desde generaciones más jóvenes. Creo que no es un síntoma solamente de la pintura, de la pérdida de esta capacidad de mirar al exterior, sino simplemente de fijar la atención, que es la herramienta verdaderamente de conocimiento. Sí, y además... no podemos amar nada que no conocemos, con lo cual la atención para mí es la manifestación más alta del amor hacia cualquier cosa, De la digo del amor conciencia. en general, y también por supuesto de la salud mental, porque nuestro cerebro, las conexiones se van modificando con la hiperestimulación Es interesante de eso, imágenes. que tenga un carácter terapéutico la pintura. Sí, incluso, ¿no? totalmente. Es que O sea, lo tiene. Totalmente. Es que lo tiene. Ya sabéis que en algunos hospitales ha costado mucho en España introducir este tema, pero ya sabéis que en esto tengo un poco de experiencia, sabéis que en España en muchos hospitales ya hay arteterapeutas que ayudan en el diagnóstico en los departamentos de salud mental y en los departamentos de pediatría, donde hay niños que no pueden expresar lo que les está pasando y a través del dibujo lo expresan, ¿no? Entonces, cuando yo antes hablaba de que los niños ahora entienden mejor las cosas, es porque quizá ahora con los niños sí que trabajamos mucho más el tema de la salud mental, que nuestra generación o la tuya la ha tratado menos. Pero cuando has hablado de que observamos poco, quizá en estas últimas corrientes que hay de pintura más figurativa, más manga, más asiática, viene justo después de un grupo de pintores como Santiago Talavera, como Miki Leal, como Santi Dáñez, en el que sí que este trabajo de observación lo hacían con el mismo Santiago Giralda, ¿no? Con una interpretación posterior, pero que devenía de la observación. Lo que pasa es que es un tipo de pintura que es como que está ahí, pero también funciona mucho la pintura como por modas, ¿no? Como por la continua renovación de lo que ves y de lo que quieres que la gente vea, ¿no? Entonces, tú quizá te has movido más en esa corriente, que ahora empieza a verse un poco menos, pero ha habido unos momentos en los que la observación, porque yo estoy convencida que la pintura abstracta deviene también de la observación, aunque sea solamente de las formas y de la luz. Sí. Lo que pasa es que es una manera diferente de observar. Yo creo que ahí es donde definimos un poco el tema de la observación, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver con experiencias, ¿cómo lo diría? Sí, yo entiendo, yo pensaba cuando venía hacia aquí, decía, claro, es que Ibáñez sí que trabaja un poco en torno a esa idea de la observación y además es muy circundante porque esa idea de los ¿cómo se llama? La taxidermia, de la idea, Sí. me vincula mucho o puedo entender que tiene que ver mucho con ese mundo del sur de España, con lo que puede ser biográfico, ¿no? Pero realmente yo por ejemplo, a Ibáñez lo entiendo como un artista de archivo de imágenes. Que trabaja a partir de archivos de imágenes, coleccionables, ¿no? Por así decirlo. No son imágenes vividas en primera persona muchas veces. ¿Me entiende lo que...? O sea, pintura plein air, como sería la exacto, pintura plein air. yo estoy más en un paso más allá en el cual, como Dot trabaja este tipo de formatos porque que aparte es una mujer de 100 años, tiene que llevarse la tablita y tiene que ir trabajando con lo que está directamente, ¿no? Tete a tete, ¿no? Por eso las piezas que tú decías que a lo mejor eran más críticas en mi trabajo tienen que ver con enfrentarse a la ciudad de Londres y empezar a entender por qué un espacio me atrae más que el otro, ¿no? Y luego llegar a la conclusión de que lo que hay es una especie de proceso de destrucción de los parques de la ciudad, entonces los espacios verdes me interesan por eso, no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero hay una especie como de enfrentamiento muy bestia de lo directo, ¿no? De lo casi autobiográfico. En ese caso, por ejemplo, veo más a Leal, ¿no? Que sí que yo entiendo
que a lo mejor está pintando el azulejo de su casa con la camiseta, con las naranjas, con no sé qué. Yo es que vine hace 2 días de Sevilla y he visto Sevilla y he dicho, coño, pero esto es una pintura de Leal, yo no la conocía, ¿no? Sí. En cada paso, ¿no? Entonces sí que existe esa experiencia, ¿no? Pero quizás no lo que tú decías del onplenerismo, ¿no? Pero que es La experiencia de paisaje. La experiencia de Mira paisaje. el Google Maps, ahora todo el mundo... O sea, Claro, la experiencia sí, espacial de sí, acercarte a sí. un lugar y experimentarlo, no solo la pintura, Sí, sino sí. el espacio, El cuerpo. el cuerpo El dentro cuerpo. de un espacio. Exacto, el cuerpo. Y eso creo que tiene mucho que ver con mi educación como arquitecto. Que yo creo que en realidad pintor, pues sí, puedo serlo, pero yo creo que lo que soy es un arquitecto que pinta. Entonces tengo esa necesidad de explicar dónde estoy, cómo es, esto viene por aquí, no sé qué y tal. Y luego además tiene este nivel psicogeográfico muchas veces de decir, bueno, ¿aquí qué pasó? Porque aquí me parece que ha pasado algo, ¿no? Tengo que estudiar qué pasó y luego te vas dando cuenta de todo ese bagaje y ese peso histórico, intelectual, casi espiritual en muchos casos, que tiene muchos sitios, ¿no? Como las primeras 6 que hice de Berlín, ¿no? Donde, Sí. bueno, la pieza que tiene ahora el Museo del Baluard tiene que ver con esas arquitecturas que hicieron los ocupas para intentar evitar que destruyeran un parque que la población de Londres había puesto muy pendenciera, ¿no? Y se habían subido a los árboles, ya habían construido casetas en los árboles, y yo pintaba esa arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, eso nace del tener que enfrentarte al terreno y investigarlo. Chimpón. A mí me gustaría, que creo que es el momento, Pilar, bueno, creo que te he dado las gracias y si no, te las vuelvo a dar ahora por la magnífica coordinación y el apoyo que das. Yo creo que es el momento de abrir el turno porque quizá haya personas que tengan ganas de preguntarnos algo. Aquí en el público también hay artistas y hay comisarios, hay galeristas, hay personas que les gusta el arte y viajan para ver arte y quizá haya gente que quiera preguntar algo. Así que, si os parece, abrimos el turno de preguntas para ampliar el diálogo. No me dejéis mal y levantar a alguien la mano, que he dado el turno. Menos mal, muy bien. Hola. Hola. Vosotros, es una pregunta que me he cuestionado. ¿La falta de observación, qué creéis que de dónde viene? ¿Desde la pereza? ¿Desde el miedo? ¿Desde la... Perdón. La falta de observación, ¿desde dónde viene? ¿Has dicho desde el miedo? ¿Qué digo yo? Que... Ay, Es que se va. Así. ¿Qué digo yo desde mi pensamiento más interno? Porque yo también me cuestiono mucho el tema de observar, ¿no? Se va. Habla en voz alta. Es que esto tiene que ir así. Sí. Ah, vale. Uf. Nada, y me pregunto bastante el tema de la observación. Y me pregunto, ¿vosotros qué creéis? ¿De dónde parte esa observación? A lo mejor tenemos miedo a observar, es insignificancia, es directamente pereza. ¿Por qué esa falta de observación? Yo creo que es falta de pericia o falta de... O sea, yo creo que no se nos ha olvidado. Yo recuerdo estaba en Sevilla estas semanas y entonces yo hacía lecturas, entraba en capillas y hacía lecturas de lo que estaba pasando, ¿no? Esto es una cosa que ya la gente no sabe hacer, ¿no? Sobre la pintura religiosa. Leer los retablos. Claro, Sí. puedes leer, mira, esto es un San Sebastián, ¿por qué? Por eso, y aquí tal, no sé qué. Y estaba narrando este episodio, esto es una Inmaculada, ¿no? Es decir, esto es porque nosotros no, los que vinieron antes, tenían por narices que leer el arte, tenían que aprender los códigos del arte. Nosotros ahora mismo no tenemos eso, hay una especie o están en otro lado, a lo mejor están en los medios de comunicación. Al final también es una falta de dedicar tiempo, o sea, porque ya no es observación hacia el arte. Sí. De hecho, tiempo. también me estoy acordando, David, un texto que escribió, que me acabo de acordar de una frase que es: se pinta a veces, se pinta en algunos casos como el mío, se pinta para ver mejor. Para ver mejor, sí. Pero eso es en cualquier estudio, en cualquier tipo de profundización. Entonces, es una cuestión de tiempo, profundización y... Sí. Yo creo que es una adicción a las dopaminas, simplemente es que produce el estímulo, el estar continuamente estimulado, buscamos estímulos rápidos que nos den una cuestión satisfactoria rápida y no es tiempo para la lentitud.
Malos tiempos para la lírica, pero quizás el tiempo más necesario. Yo creo que tiene una explicación muy neurocientífica, de hecho, la pérdida de atención. Es que, claro, si tú recibes un estímulo constante del scroll, claro, El scroll. Luego tú cuando te tienes que enfrentar a una cosa que requiere mucho por tu parte, no lo vas a hacer porque te vas a ir a esto, ¿no? Evidentemente necesitas estudiar, necesitas ver, necesitas tomarte tiempo, como dicen ellos, para observar algo. Y eso es algo que no toda la gente está dispuesta a hacer, ¿no? No sé si hemos respondido bien. Yo creo que sí. Hola, gracias. Yo quería introducir un concepto en torno a la mesa que ha abierto Tomás, que es que muchas personas diagnosticadas con déficit de atención precisamente logran centrarla a través de métodos que muchas veces incluso autoinventan, de escribir, de pintar, de dibujar. Eso te obliga de alguna manera a centrarte en lo que es propiamente importante para ti y a olvidar cosas que a lo mejor son relativamente importantes en general, pero que tú tienes que apuntarte para recordarlas, que no de manera natural las recuerdas. Y bueno, quizá esté un poquito el contraste de personas con déficit de atención recuerdan mejor lo importante porque aplican unas técnicas para ello. Claro. Sí, es que el tema del déficit de atención en el arte-terapia se aplica de la siguiente forma. Normalmente se trata más con musicoterapia, porque la musicoterapia lleva unas fórmulas matemáticas como muy estrictas, ¿no? Y lo que hacen con las personas con déficit de atención es preguntarles qué canción o qué partitura les gusta más a ellos, la pasan a la partitura, a las formas musicales escritas, y a través de esa retención de la música que les ha gustado a ellos, la vuelcan para luego acordarse. Es como el Alzheimer. El Alzheimer se hace mucho también la práctica de musicoterapia a través de recordar canciones que les recuerdan momentos, ¿no? Entonces, o un niño o un neonato, por ejemplo, yo he visto experiencias de neonatos que no han llorado durante 2 y 3 días y hemos introducido un violín o las canciones que la madre escuchaba durante el embarazo y ese niño por fin ha llorado. Es decir, volvemos un poco al tema de antes, ¿no? A lo que intentamos ahora recuperar es la observación. Lo que ahora nos están diciendo mucho desde la medicina es parar, observar y meditar. Y para mí, no sé, para mí el acto de pintar, y es muy claramente en la obra, por ejemplo, de Nico, es un acto de meditación. Entonces, en ese sentido, quizá sí que vamos un poquito hacia eso, ¿no? Porque hoy en día ese acto es el móvil. Yo soy la primera que me entero de las noticias por Instagram, veo todo lo que se hace en todas partes, pero no hay que olvidar ese momento de meditación, de observar, y yo creo que el artista sí que lo hace. Lo hace el coreógrafo, lo hace el poeta y lo hacen los artistas que sí que están aquí, ¿no? No estoy tan segura que lo hagan ciertos artistas figurativos, muy mangas, con la misma lentitud que lo harían otros artistas. Pero los tiempos de observación son muy relativos también, ¿no? Es que ahí también hay una cuestión, ¿no? Cuando hablas de los artistas manga, y yo a ver si todo consigo que entendáis algo. Se supone que cuando pintamos tenemos que estar en la actualidad, en lo contemporáneo. De hecho, cuando sale toda esta ola de pintores manga, de figuritas, nosotros también como pintores a veces puedes pensar, me estoy quedando atrás, no estoy en mi tiempo, no estoy en lo contemporáneo. Porque si hablamos de lo contemporáneo, no estamos, porque lo que se está haciendo es eso, supuestamente. Entonces hay esa contrapregunta, esa situación de decir cuál es realmente el discurso contemporáneo, qué es la pintura contemporánea, que al final yo creo que solamente hay una cosa, o sea, hay pintura buena o mala. Hay pintura que nos emociona o que no nos interesa. Personalmente a cada uno y en general. Porque además esas preguntas que nos hacemos a veces dices, ¿deberé cambiar cosas? ¿Deberé no? Si no, los pintores, pero yo hablo por mí, cuando digo así en general, es que si no es muy complicado ir justificándose todo el rato. Los pintores yo creo que lo que hacemos algo, como decía antes, que nos interesa solamente a nosotros. ¿Qué pasa después? ¿Qué ocurre? Que venís vosotros. Y realmente los que lo consiguen sois vosotros, porque cada pintor va haciendo su historia. O sea, los pintores que tenemos aquí abajo realmente son los que nos interesan, pero
ellos seguro que no han hecho ningún tipo de estrategia para estar aquí, si tenían que pintar con un color, con otro. Lo que pasa es que a veces, pues mira, algunos tenemos la suerte que conectamos dentro de esa burbujita con otra pompa dentro, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, Algo así. es que es complicado, ¿no? Sí, no, pero tienes razón, tienes razón. O sea, cuando el artista en general trabaja para sí, es un ejercicio muy individual que luego el público incluso reinterpreta y a veces no es lo que tú has querido decir. Por eso muchos artistas decís continuamente, para mí significa esto, pero si para ti significa otra cosa, me parece fenomenal. Sí, Esa frase también es muy común. multiplica Claro. el sentido, siempre Claro. suma. Yo creo que Claro. la significación al final es el acto de hacerlo, porque aquí estamos hablando de pintores que conocemos, pero como decía antes, el hecho de pintar o ese acto creativo, yo más que el acto creativo, que me parece como extraño, porque parece creativo es hacer cualquier cosa, estoy más en el hecho de pintar como el acto, como un acto poético, como puede ser el grito o el canto de ese inicio que nos mete con lo humano, ¿no? Creo que es lo realmente importante y se desarrolla, lo que pasa que a veces esa cosa que se desarrolla está en el museo y otras veces está en otro lugar o no llega a nada, porque lo importante sí es ese acto para el que lo hace. Claro. De hecho, ni siquiera es importante el arte, es el acto de hacerlo. Es verdad. Porque a Otro veces melón, has abierto otro melón. Claro, porque lo que se genera fuera es cuando los demás dicen que eso es arte o no lo es, según la valía y según a cuántas personas emociona o no. ¿Cómo le puedo quitar yo la emoción a alguien que se emociona ante una lámina del mercadillo y se le saltan las lágrimas? ¿Quién soy yo? No, me refiero, o sea, Sí. que hay muchas cosas ahí complejas, ¿no? Que eso es lo bueno, por eso seguimos hablando. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? Sí, perfecto. Tenemos en estos momentos 3 estilos completamente distintos, 3 conceptos de cómo pintar o de cómo crear y están conviviendo. Vale, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál sobrevivirá? ¿Cuál perecerá? ¿Y cómo queda en el futuro todo lo que es el arte abstracto y sobre todo el figurativo? No sé, Si queréis. A ver, yo creo que subsistirán todos mira, y como la bolsa irá subiendo, bajando, pero persistirá la abstracción, persistirá la figuración, persistirá lo geométrico, claro. persistirá todo, irá como la bolsa. Ahora sube, ahora baja, ahora sube, ahora baja. Como está pasando ahora, o sea, yo creo que es así. Y además de manera muy ecléctica y mezclada, ¿por qué no? Es que yo creo que esa pregunta corresponde a la parte que pueden ver ustedes, lo que está en este museo. El arte, estamos hablando de pintura, la pintura como disciplina, como conocimiento, como concepto. Y como bien, 3 estilos diferentes, tenemos experiencias diferentes, pero comunes a la vez. La pintura, estamos ocupándonos de la parte disciplinaria, que es la que llega a ustedes, pero también es una experiencia privada. Entonces, esa... Bueno, pasa de moda, llega a la moda, pero eso es solo una parte de lo que es la pintura. Hay otras partes, la experiencia personal y la experiencia del mercado. O sea, hay 3, es una triada, ¿no? La parte del conocimiento, la parte de la experiencia de pinto porque necesito pintar. Aunque nos ponga, voy a pintar. O sea, es una práctica diaria como respirar, como el yoga. Luego está la disciplina y luego está el mercado. Creamos objetos de valor. Y las 3 son importantes. Depende de la proporción de cada uno, pues va mejor, va peor, va por un lado, va por otro, pero lo ideal es que haya un equilibrio entre esas 3 partes. Ese sería lo ideal. Y eso es lo que va a definir un poquito el futuro de lo que va a pasar desde mi humilde punto de vista. Sí, yo es que creo que la motivación que nosotros tenemos no tiene nada que ver con esas partes, ¿no? O sea, no sé vosotros, pero yo entiendo que también estáis en lo mismo, que es yo pinto para mí, lo has dicho, Nico. Lo que luego pase no lo controlo, eso luego ya se verá y devendrá como tendrá que devenir, ¿no? Pero que mientras esto sea la motivación, mantendremos también la cordura mental, porque si te tienes que basar en cuestiones como mercados, modas, etcétera, pues estás completamente perdido a nivel personal. O sea, a uno se tiene que hacer fuerte en su atalaya, ¿no? Que es para lo que hemos venido aquí, y luego al final usar bien el tiempo, ¿no? Y además puedes pensar que aparece los teclados, pero no desaparece el lápiz, todo puede convivir. Es que no entiendo esa dificultad de por qué uno sí, otro no.
No, Pues es sí, más, pues el siglo XXI es muy ecléctico. No, Sí. no Y existe. no solamente es ecléctico en el arte, y no es es unívoco, ecléctico es en decir, muchas cosas, claro. en la arquitectura, Sí. en No hay- la gastronomía, es muy ecléctico. Y no es una sola respuesta real, es decir, puede No. haber respuestas a múltiples, ¿no? A una misma cosa. Sí. Es decir, esto no son matemáticas exactas, ni muchísimo Claro, menos. lo bueno es el respeto y la intersección entre ellas, ¿no? Creo que también la propia intersección creo que genera nuevos lenguajes también muy ricos y abrimos mucho más el panorama también. No sé cómo vamos de tiempo, Pilar, para la siguiente. Otra pregunta, perfecto. Buenas. Gracias. Uy. Yo opino... igual, si el micrófono casi va bien. No se te oye. Vale, ¿así? Lo de yo pinto para mí o lo de los artistas, así como... Hay como mucha integración, está muy integrado la idea de la individualidad, ¿no? Cuando realmente es más una cosa de sensibilidades comunes, que quizás son pues quizás muy sutiles y no... no sé si lo voy a saber expresar. Sí. Pero es como si la materia como si todo fuese bastante más común de lo que nos pudiese hacer y obviamente pues cada cosa concreta, cada persona, cada vida concreta tiene una manera, un estilo muy particular de hacer porque es como único, pero los intereses siempre son comunes y nos emocionan las cosas porque son compartidas y la materia es de lo comunal, ¿no? Entonces, quizá, como nos faltaría a lo mejor un poco integrar más eso de que todo es bastante más común de lo que de lo que creemos, ¿no? Que es como no, pues eso, desde ese individualismo en el que vivimos, que no sé, separa, ¿no? Un poco y desvirtúa las cosas. Bueno, no sé si me estoy expresando porque me cuesta un poco y es como muy complejo, pero que sacamos las cosas del mismo lugar, vaya, que es muy compartido todo. Bueno, no sé si está abierto o ha cerrado. Bueno, sí, en realidad es un acto individual, pero que en realidad es común a todos. Y ahí donde va esa idea de ese algo ancestral que no sabemos por qué. El problema muchas veces es que se piensa demasiado y se siente muy poco. Necesitamos racionalizar todo, aunque por medio de la razón se siente y se aprende. Pero tenemos una forma de racionalizar muy científica sin saber de ciencia también. ¿Sabe? Me refiero en la hora de percibir. Pero... Muy bien, pues creo que nos toca ya otra actividad, ¿no? Muchas gracias a todos. Un aplauso. Gracias. El aplauso es para todos, a los que resistís también día tras día aquí en el Aljub. Y nada, la verdad es que ha sido muy interesante. Voy a decir 2 apuntes y bueno, 3 apuntes más bien, ¿no? Realmente si estaba pensando si quisiera llevar a la escritura, por ejemplo, ¿no? o a un escritor lo que estáis hablando, que tenemos aquí un maravilloso escritor que podría, que es Agustín, que podría decir también muchas cosas de él, pero John Berger, por ejemplo, ¿no? dice que todo arte basado en una observación profunda de la naturaleza termina por modificar nuestro modo de verla, ¿no? Creo que realmente es también un poco esa experiencia que se da cuando ocupas tiempo, ¿no? para estar en una pintura, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en Enrique, ¿no? que hablaba de Peter Halley, por ejemplo. Peter Halley dice que cree en un arte que sea capaz de ser visto muchas veces en una exposición en un solo punto de vista, ¿no? Como si fuese un radar de rastreo y que en un momento, en cierto modo, puedas alcanzar lo que quieres llegar. Pero en cambio, Rothko, ¿no? Recuerdo una frase en una entrevista que leí en El País, yo creo hace 25 años, pero la recuerdo bien, que era de Christopher Rothko, que es el hijo de Rothko, que es psicólogo. Y dice que cada vez es más difícil entender la obra de su padre de la misma manera que los pacientes, cuando van al psicólogo, ya no quieren hablar de sus problemas, quieren la pastilla, ¿no? Quieren el remedio rápido ahí. Y bueno, creo que un poco de lo que estáis hablando va también por ahí, ¿no? No es un problema de la pintura ni del arte, es un problema
a nivel de la sociedad, ¿no? Y la siguiente etapa de Nachleben, ya que introdujisteis todo este tema, pues quiero concluir un poco con el título que tendrá, ¿no? Así como esto es Nachleben, lo intrínseco de la pintura es un poco lo que estamos tratando aquí, las siguientes, todas las imágenes son pinturas posibles. Es un poco lo que vosotros conseguís hacer y también tú, Alicia, con la palabra. Pues muchas gracias.